La paz de Dios, amados hermanos. Estamos en el día 25 de marzo. Iniciamos estas transmisiones, hermano, hace unos días, después del día 20 que se nos dijo que estuviésemos en nuestros hogares. Les saludo con la paz de Dios, deseando, hermano, que usted siga disfrutando de plena salud. Si el Señor nos permite nuevamente vernos, comunicarnos, hermano, es que Dios ha sido misericordioso y ha guardado nuestra salud. Que Dios le bendiga a todos ustedes, amados hermanos, y nos alegra nuevamente compartir con ustedes el mensaje de la palabra de Dios que nos edifica, que en este momento nos brinda salud, porque la palabra de Dios es buena y nos ayuda en nuestros momentos difíciles. Hoy quiero tratar con ustedes algo muy interesante que escribió Santiago. Vamos a ver la epístola de Santiago y quiero iniciar con una reflexión del príncipe de los predicadores, que es Spurgeon. Dice así acerca de esta carta de Santiago: con la bendición de Dios, las pruebas nos perfeccionan. Los creyentes que han pasado por muchas y diversas pruebas exhiben una dulzura que nunca se ve en otras personas. No se puede confundir ni imitar. Se requiere de cierto grado de sol radiante para hacer más intenso el sabor de las frutas. Cuando una fruta ha tenido la justa medida de sol, desarrolla una exquisitez que nos deleita. Lo mismo sucede en los hombres y en las mujeres. Pareciera que se requiere algunas pruebas para crear la dulzura de la gracia en nosotros y así producir el jugo intenso y maduro de un carácter benigno. Leeré en el capítulo número 1 los versículos primeros, del versículo número 2 al versículo número 6. Dice así la palabra: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundante y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Hoy, esta es la introducción que quiero darles, hermano, la sabiduría de Dios. Dice la palabra del Señor que estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios. Y el verdadero Dios en quien creemos, hermano, nos ha dado entendimiento. Desde el día que le conocimos, nuestra mente fue abierta de una manera hermosa y maravillosa para que pudiésemos entender aquellas cosas que pertenecen al Espíritu. Porque desde el día en que creímos, el Espíritu de Dios ha venido a morar a nuestras vidas. Y hoy quiero hacer una reflexión, hermano, contigo, acerca de cuál debe ser nuestro comportamiento. Santiago se ocupa de este asunto cuando él habla a aquella iglesia judía que se había convertido al Evangelio. Y quiero utilizar en esta ocasión los versículos 22 al 25, que dice de la siguiente manera: pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra,
este será bienaventurado en lo que hace. De esta manera habla la versión 1960 de Reina Valera. Pero quisiera reafirmar esta lectura ahora con la Nueva Traducción Viviente, que dice así: no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchas la palabra, pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo. Luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. El motivo por el cual Santiago escribió estas palabras fue para exhortar y corregir ciertos desórdenes que había entre la iglesia. El especial interés en él era llamar la atención de los lectores sobre la necesidad de vivir la fe en la práctica de la ética cristiana consecuente con ella. La finalidad, pues, de la epístola sería recordar a todos la necesidad de una vida concordante con la fe que profesa, llamando a todos a ser hacedores de la palabra en lugar de simples oidores de la misma. Vamos a hacer, hermano, una reflexión y quiero que tú vayas meditando sobre cuál es tu posición. A veces, hermano, con el diario vivir, tal vez sin querer nos vamos alejando por a lo mejor nuestros quehaceres, nuestro trabajo, las distracciones que tenemos en abundancia, nos retiran un poquito del pensamiento de qué manera estamos viviendo conforme a la voluntad de Dios. Y vamos a ir viendo algunos aspectos en el cual tú vas a ir tomando cuenta cuál es tu posición. ¿Cuántos de ustedes son oyentes de la verdad? ¿Sí escuchaste? Oyentes de la verdad. Porque cada día oímos muchas cosas. Cada día escuchamos cosas buenas, cosas malas. A veces escuchamos verdades, pero a veces muchas son mentiras. Pero ¿cuántos de nosotros somos oidores de la verdad? ¿Cuántos la entienden? Recuerda que la verdad es la palabra de Dios. Porque dice la Escritura que aún a través de ella viene la fe. Porque la fe viene por oír la palabra y la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la verdad. Y quiero decirte cuántos la entienden. Ahora, otra pregunta. ¿Cuántos la cumplen? Ahí ya no solamente es cuestión de entenderla, sino de cumplirla. Viene otra pregunta. ¿Qué clase de oyente eres tú? Pon atención. ¿Qué clase de oyente eres tú? Tú vas a la iglesia, a veces por medio del internet escuchas, y a veces a través del consejo de algún amigo, o a veces aún de un pastor o de tu instructor, y sea el lugar donde estés, ¿qué clase de oyente eres tú? Te voy a poner algunas preguntas. Hay oyentes que no entienden. Hay gente que aunque estaba oyendo, no entienden de lo que están hablando. ¿Eres tú acaso uno de ellos? Hay oyentes que rechazan lo que oyen. A veces cuando lo que escuchamos no nos conviene, rechazamos lo que estamos escuchando. Hay oyentes que se olvidan de lo que oyen y eso es muy frecuente. ¿Cuántas veces te han preguntado cuando a veces acabas de salir del santuario, de haber escuchado o la escuela dominical o haber escuchado el sermón y te das cuenta tristemente que ya se te olvidó? Hay oyentes que entienden, pero no hacen nada.
O sea que hay oyentes que sí entienden y también que lo escucharon bien, lo escucharon claro, pero parece ser que a veces lo vemos tan difícil que aquello que se nos fue enseñado no lo queremos hacer. Ahora, quiero decirte que tú debes de ser un hacedor de la palabra. Y voy a tocar 3 puntos. Los hacedores de la palabra practican lo que oyen. O sea que quiere decir que lo entienden, pero no solamente lo entienden, sino lo practican. Porque quiero decirte que el cristiano fiel no puede ser pasivo. Debe ser obrero, soldado, siervo de Dios. ¿Recuerdas cuando el Señor te salvó? ¿A cuántos querías compartirle esa experiencia tan especial? ¿A cuántos les querías decir que habías tenido un encuentro personal con Cristo? ¿Recuerdas en el mensaje a las iglesias de Asia? En esa parte de la escritura encontramos el mensaje a la iglesia de Éfeso. Y el Señor le dice a la iglesia de Éfeso, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Qué es el primer amor? Aquel momento cuando tú tienes la experiencia de ser salvo y quisieras hacer todo por la obra de Dios. Pero a través del tiempo, cuando has escuchado la palabra de Dios, ¿le has tomado el mismo sabor? ¿Ha sido como al principio cuando oíste la palabra que penetró en tu corazón y la recibiste y alcanzaste la salvación, el perdón de tus pecados? Bueno, pues quiero decirte que ese espíritu que sentiste cuando fuiste salvo y te movió a hablar, te movió a testificar, es el mismo que día con día cuando vas a la iglesia, cuando vas al templo y te comparten la palabra de Dios, es el mismo espíritu que te está hablando para que pongas por obra lo que estás escuchando. El cristiano fiel actúa en base a lo que conoce. Dice Santiago, pero ahora en su capítulo 4 y versículo 17, recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo. Repito, recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo. Tocaré otro punto. El cristiano fiel hace de acuerdo con su capacidad, con la ayuda del Señor. En la primera parte te dice que debes de actuar, pero ahora te dice que lo debes de hacer de acuerdo a la capacidad que Dios te ha dado. Puede ser de diferentes maneras, tu capacidad intelectual, tu capacidad cultural, tu capacidad económica, tu capacidad social. Pero dice que tú debes de ser una ayuda para la iglesia de Cristo. Voy a leerte lo que dice en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 8, versículos 11 al 13 de la Nueva Traducción Viviente. Ahora deberían terminar lo que comenzaron. Que el anhelo que mostraron al principio corresponda ahora con lo que den. Den en proporción a lo que tienen. Todo lo que den es bien recibido si lo dan con entusiasmo. Y den según lo que tienen, no según lo que no tienen. Claro, con eso no quiero decir que lo que ustedes den deba hacerles fácil la vida a otros y difícil a ustedes. Solo quiero decir que debería haber cierta igualdad. A veces en la congregación donde te reúnes, te das cuenta que algunos hermanitos tienen escasez. Y si Dios te ha bendecido a ti, si te ha dado un poquito más que a los demás hermanos,
la Biblia te dice que des como al principio. ¿Cuántas cosas querías dar o compartir? ¿En cuántas cosas querías participar en la iglesia? Y cuando alguien decía, hermano, hay que aportar esto, tú levantabas tu mano con mucho entusiasmo para decir, yo participo. En ocasiones hasta quisiste dar todo. Pero ¿qué ha pasado con ese primer amor? Por eso, Santiago hace esta recomendación en la palabra. Por eso les escribió a los judíos, porque veía que algunas cosas habían distorsionado. Y te hago una pregunta. ¿Estás practicando lo que has oído y aún lo que a veces tú mismo predicas? Si me escuchaste bien, ¿verdad, hermano? Reflexiona un momento. ¿Estás practicando lo que has oído y aún lo que predicas? ¿Cuántas veces Dios ha hablado a tu corazón? Y a lo mejor te ha dado instrucciones bien definidas de lo que Él espera de ti, de lo que Él quiere que tú hagas de acuerdo a la experiencia que Él te ha dado. ¿Cuántas veces le has pedido? Y tus peticiones han llegado delante de Él. Y Él ha extendido su mano de misericordia y te ha colmado de bendición, de bienes. ¿Qué espera de ti el Señor? El Señor nos dice, ¿verdad? Sed imitadores de mí. Porque así lo expresó Pablo, pero diciendo de él mismo, como yo soy de Cristo. Así es que la palabra que salió de labios del apóstol eran palabras del Espíritu, que nosotros debemos hacer, así como Cristo fue. Cuando Él vio a algún necesitado, siempre estuvo dispuesto a ayudarlo. Tocaré ahora el punto número 2. Los hacedores de la palabra no se engañan a sí mismos. Y ahora vuelvo a Santiago 1:22 y lo quiero volver a repetir conforme a la Nueva Traducción Viviente. Dice, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. ¿Será posible que nos engañemos a nosotros mismos? ¿Será posible esto? Pero quiero decirte algo. No hay ningún premio para cristianos que solamente son oyentes. No hay ninguna salvación para los que simplemente pertenecen a la religión correcta. Tal vez tú dirás, yo conozco la sana doctrina, estoy en la mejor iglesia, tengo la mejor enseñanza, pero si no la usas, ¿de qué te sirve? Es como si tuvieras, te voy a hacer una ilustración, si tuvieras un coche, el más moderno, el más potente, tal vez el más lujoso o elegante, y solamente lo conservas en tu garage, y cada que puedes vas y lo admiras. Y cuando alguien te pregunta sobre tu vehículo, es mira qué hermoso. Pero observan algo, que nunca lo manejas. Que solamente lo tienes ahí de exhibición. La palabra de Dios es hermosa. Además es poderosa. Pero es necesario practicarla para darnos la cuenta de la potencia que tiene. Porque la palabra de Dios es poder de Dios. Y es necesario, dice en el Evangelio de San Lucas en el capítulo 6, versículo 46. ¿Por qué me llaman ustedes Señor, Señor, y no hacen lo que les digo? Si no hacemos lo que nos dice Él, no hay para nosotros ninguna recompensa. Nosotros esperamos de Cristo la corona de la vida y no hay ninguna salvación. ¿Por qué? Porque el Señor mismo nos hace una pregunta. ¿Por qué me llama Señor? Cuando a alguien le llamamos Señor, lo hacemos indicando que Él tiene la autoridad para ordenar, para mandar.
Si tú has observado en la milicia, cuando algún superior habla, dando alguna orden, la tropa o aquel soldado que le escucha le dice, sí, señor, afirmando que la autoridad está en él, que él es el que ordena. Así por eso la pregunta que nos dice el Señor, ¿por qué me llaman ustedes Señor? ¿Por qué dicen que yo soy el que mando y no hacen lo que yo les digo? Quiero decirte que si nos vamos al juicio final, donde todos nos presentaremos delante del Señor, fíjate que el juicio final será según nuestras obras y no solamente nuestras palabras. Lo vamos a leer en Gálatas 6:7, dice, no se dejen engañar, nadie puede burlarse de la justicia de Dios, siempre se cosecha lo que se siembra. Esto es una de las leyes de la naturaleza que Dios ha puesto. Tú sabes claramente cuando llevas una semilla al campo, dependiendo del género, dependiendo de la clase de semilla, ese va a ser el fruto que salga después de haberlo labrado, después de haber cultivado. Llegará el momento en que dará su fruto, pero no podrás esperar un fruto diferente a la semilla que sembraste. Hoy tenemos que sembrar amor. Hoy tenemos que sembrar en el corazón de todos los que nos rodean. Tenemos que sembrar amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hoy es cuando, hermano, tienes la oportunidad, y como te decía al principio, de reflexionar cuál ha sido tu postura. ¿Estarás haciendo conforme a la palabra del Señor? Dice la Escritura, pues todos tendremos, y esto lo dice en segunda carta a los Corintios 5:10, pues todos tendremos que estar delante de Cristo para ser juzgados. Cada uno de nosotros recibirá lo que merece por lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en este cuerpo terrenal. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Ahora quiero decirte que hay personas que se resignan a su estado en el que se encuentran en este momento. Y muchos de ellos dicen, yo no estoy retirado de Cristo, estoy sirviendo a Dios, soy fiel. Pero cuando le preguntas qué parte de la Escritura estás llevando a cabo, lo que sucede en ellos es que encuentran muchas excusas para decir que no han hecho algo. Por lo tanto, se están engañando a sí mismos. No podemos presentar una fe sin obras, porque la fe sin obras es muerta. Nosotros hemos sido llamados a ser hacedores de la palabra, y cuántos mandamientos tenemos en ella que debemos de efectuar cada día. Y mandamientos sencillos. Perdona al que te ofendió. Ama a tu enemigo. Dice la palabra del Señor, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Y ahora tocaré el punto número 3. Los hacedores de la palabra no son oidores olvidadizos. Ahora Santiago, vuelvo a leerlo, ahora del versículo 23 al 25, nos dice así, pues si escuchas la palabra, pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Si pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, ¿será posible que se nos olviden tantas bendiciones?
En el momento muchos reconocemos nuestros errores, pero después no hacemos nada. En el momento nos animamos para alguna actividad, pero al llegar el momento de echar manos a la obra, faltan manos. Muchos empiezan, pero no perseveran. Se distraen por una u otra razón. Ahora la carta a los Corintios tiene lo siguiente. En el capítulo 15, versículos 1-2 de la primera carta. Amados hermanos, permítanme recordarles la buena noticia que ya les prediqué. En ese entonces la recibieron con gusto y todavía permanecen firmes en ella. Esa es la buena noticia, que los salva si ustedes siguen creyendo en el mensaje que les prediqué, a menos que hayan creído algo que desde un principio nunca fue cierto. ¿Estás seguro que Cristo es tu Salvador? Si escuchaste bien que Él te perdonó tus pecados, entonces persevera en la santidad que Él te demanda. Si estás seguro que el mensaje de la cruz es el verdadero mensaje de la redención de tu vida y de tus pecados que Dios te ha perdonado, pon manos a la obra. Y tocaré el último punto. Los hacedores de la palabra son felices. La Escritura los llama bienaventurados. Los hacedores de la palabra son felices. Todos aquellos que practican la palabra de Dios, que la viven, son dichosos, son bienaventurados. Porque día a día contemplan que la palabra de Dios es verdad. Y que si tú la practicas traerá a tu vida paz, gozo. En este momento difícil te trae fortaleza, te trae esperanza. El Señor te ha prometido estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. ¿Aún en esta crisis? Sí, en esta crisis. El Señor nos enseña que en este momento es cuando debemos poner en práctica todo lo que hemos escuchado. ¿Cuánto tiempo tienes en el Evangelio? 1, 2, 3, 4, 5 años. ¿Cuántos sermones has escuchado? ¿Y a cuántos has puesto atención y has entendido lo que se te ha predicado y lo has practicado durante este periodo de vida en que has caminado en el conocimiento de la palabra de Dios? Yo quiero decirte que cuando nosotros somos hacedores de la palabra, hay bendición en todas nuestras actividades. Cuando tú sales a trabajar, cuando sales a estudiar, cuando sales a la calle, cuando sales al mercado, siempre vas con la bendición de Dios. Y quiero decirte que esa bendición, esa alegría se refleja, porque muchas veces la gente te va a preguntar, oiga, ¿que usted no está preocupado? Y podemos decir, sí, estoy preocupado, pero no estoy angustiado, ni estoy desesperado, porque tengo paz en mi corazón, porque el príncipe de paz habita en mi vida. Así es que si tú echas mano de lo que conoces, nuestra bendición está en todas nuestras actividades. La bendición está en nuestra vida diaria. Todo lo que emprendas en el nombre de Jesús será bendecido. Todo lo que hagas en el nombre del Señor traerá la gracia del Todopoderoso, hermano, y tu vida diaria será mejor cada día. Hay vida eterna al final del camino. Además, hay una promesa para toda tu familia si tú crees. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Cuántos ya hemos experimentado esta bendición? ¿Cuántos de nosotros nos tocó ser los primeros en conocer a Cristo y compartirlo con nuestra familia? Y ahora nuestra familia recibe las bendiciones diarias del Todopoderoso. Aún en el lugar donde estás tal vez recluido, ahí la bendición de Dios está contigo. Él está a tu lado para fortalecerte. Hoy quiero decirte, hermano, lleguemos a la conclusión.
Califícate sinceramente, hermano, y quiero hacerte las siguientes preguntas. ¿Es usted oidor que nada hace? ¿Oidor que se engaña? ¿Oidor olvidadizo? ¿Qué está haciendo en el reino de Dios? ¿Es usted obrero, soldado, siervo de Dios? Porque quiero decirte que solamente los hacedores de la palabra heredarán el reino de los cielos. Y así lo dice el evangelista Mateo en el capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Será usted uno de ellos? Empiece hoy mismo. Que la gracia del Señor sea contigo, amado hermano. Bendigo una vez más al Señor por darme la oportunidad de compartirte directamente de las Sagradas Escrituras este pensamiento de Santiago a aquellos hombres que tal vez dejaron de hacer la parte que les correspondía en la obra de Dios. Que Dios te bendiga, amado hermano, y quisiera una vez más recitar contigo el Salmo del Buen Pastor, que es la seguridad de nuestra vida. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Y una pequeña oración. Señor, sigue estando con tu pueblo. Señor, bendícelo, guárdalo, prospéralo, y que tu mano poderosa siempre le sostenga. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.